Cuando se enciende una luz, ¿sí? Yo acá puse un ejemplo de las lamparitas, ya mucho no se usan estas, sí son las lamparitas que tienen filamento, yo creo que no hay más. Lo que nosotros hacemos cuando encendemos la lamparita es conectar el filamento que tiene acá a una diferencia de potencial, ¿sí? Lo que nosotros hacíamos es la lamparita, la conectamos con dos cables a un enchufe, ¿sí? Vamos a hacerlo bien gráfico para que ustedes lo vean, un enchufe con dos patitas, lo conectamos a la tensión que nos da la EP, ¿sí? Cuando nosotros lo conectamos, va a fluir carga eléctrica por el filamento. De un modo parecido a cómo la diferencia de presión en una manguera de riego hace fluir el agua por su interior. El flujo de cargas que aparece en este filamento constituye la corriente eléctrica. Cuando el sentido de la corriente en un elemento de un circuito no varía, se dice que el circuito es de corriente continua. Las corrientes continuas son producidas usualmente por baterías conectadas a resistencias y capacitores. Fíjense, acá nosotros vamos a empezar la parte de corriente eléctrica y vamos a trabajar con corriente continua. Corriente continua. Más adelante vamos a trabajar con corriente alterna. ¿Sí? Alterna. Esto lo vamos a ver para el segundo examen parcial. ¿Sí? Ahora no lo vamos a ver. Nosotros en nuestra casa, en los enchufes, que es donde conectamos nuestra lamparita, o donde enchufamos la computadora para cargar el celu, tienen corriente alterna. Nosotros después vamos a ver que la corriente alterna tiene una onda, una forma senoidal. Nosotros ahora vamos a trabajar con corriente continua. La corriente continua es la que me genera una batería, como una batería de un auto, que tiene el borne positivo y el borne negativo, una batería de una moto, una pila, como yo les decía el otro día, que podía ser una pila AA, una pila AAA, ¿sí? Todo esto entregan una corriente continua. Entonces, fíjense, supónganse que yo ahora tengo un interruptor, vamos a poner una lamparita de LED, vamos a hacer de cuenta que, bueno, vamos a poner una lamparita, vamos a hacer un dibujito redondo, hagan de cuenta que esta es una lamparita. Yo tengo una batería que tiene el positivo y negativo, yo conecto el positivo de la batería al interruptor, del interruptor voy a mi lamparita, y de mi lamparita vuelvo a la batería, ¿sí? Entonces fíjense, cuando yo cierro el interruptor, ¿qué pasaría con esta lamparita? A ver si se dan cuenta. Se ¿Se apaga. prende o ¿Se no? prende? Ah, se prende, ¿Sí? me equivoqué de cosa. A ver, pará, tiene razón, porque así como está el interruptor, ¿cómo está? Es que sí, el interruptor está en uno, si lo giras debería apagarse, debería Está ser al un revés. corte. Muy bien, vamos a hacer una cosa, a pedido del compañero. Acá le vamos a poner el 0 y acá le vamos a poner el 1. Muy bien, el compañero. ¿Sí? Entonces, ahora sí, con el dibujo nuevo, ¿cómo está la lamparita? Ahí sí. Ah, Me muy confundí, yo vi bien. el dibujo, yo vi la foto, me confundí. Excelente. Entonces, cuando yo aprieto el interruptor, se va a prender la lamparita ahora. Entonces, cuando yo aprieto el interruptor, estoy cerrando el circuito, ¿sí? Entonces, una pequeña cantidad de carga se va a acumular en la superficie de los cables y otros elementos conductores del circuito, creando un campo eléctrico que pone en movimiento las cargas dentro de los materiales conductores. Al establecerse la corriente y acumularse la carga en diversos puntos del circuito, tienen lugar cambios muy complicados, pero rápidamente se alcanza un equilibrio o estado estacionario. El tiempo necesario para establecer ese equilibrio depende del tamaño y de la conductividad de los elementos del circuito. Pero eso es prácticamente instantáneo para la mayor parte de los objetivos. Vamos a ver entonces ahora qué es la corriente y los movimientos de carga, ¿sí? Entonces, corriente y movimiento de carga. La corriente eléctrica se define como el flujo de cargas eléctricas
que por unidad de tiempo atraviesan un área transversal. Entonces, es el flujo de cargas eléctricas que por unidad de tiempo atraviesan un área transversal. Fíjense, en esta figura 1, yo tengo una porción de un cable, ¿sí? Un conductor. Yo digo que ese conductor tiene una cierta área A y tengo cargas que están pasando por este cable. Entonces yo digo que la corriente es la cantidad de cargas que pasan por esta área transversal. ¿Sí? Entonces yo también podría definir que la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo en el cual los portadores de carga se mueven. Si yo digo que delta Q es la carga que fluye a través del área del conductor en un tiempo delta T, la corriente va a ser igual a la variación de la carga sobre la variación del tiempo, ¿sí? Y esta es la definición de corriente. Variación de carga en función del tiempo, ¿sí? La unidad de la corriente es el amper. Nosotros vamos a decir, la vamos a llamar con la letra A. Entonces yo voy a decir que un amper es un coulomb sobre segundo. Entonces, ¿qué es la corriente? La variación de la carga en función del tiempo, ¿sí? Fíjense esto. Se toma como sentido de la corriente el del flujo de las cargas positivas. Pero esta convención fue establecida antes de que se conociera que los electrones libres negativamente cargados son las partículas que se mueven y producen la corriente en un alambre conductor. Así, los electrones se mueven en el sentido opuesto a la corriente convencional. El movimiento real de los electrones libres en un cable conductor metálico es muy complicado. Si en el cable no existe campo eléctrico, estos electrones se mueven con direcciones aleatorias y velocidades relativamente grandes, del orden de 10 a las 6 metros sobre segundos. Como los vectores velocidades de los electrones están orientados al azar, la velocidad vectorial media es 0. Cuando yo le aplico un campo eléctrico, un electrón libre experimenta una aceleración debida a la fuerza eléctrica, ¿sí? Acuérdense que la fuerza eléctrica era la carga por el campo. La carga es la del electrón, que es la que se mueve. Entonces adquiere una velocidad adicional en el sentido opuesto al campo. Sin embargo, la energía cinética que adquiere es disipada rápidamente por choques con los iones fijos del alambre. Durante el tiempo que transcurre entre choques sucesivos, los electrones adquieren un término medio, una velocidad adicional en el sentido opuesto al del campo. El resultado neto de esta aceleración y disipación de energía repetida es que el electrón posee una pequeña velocidad media llamada velocidad de desplazamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, consideremos una corriente en un cable conductor de sección transversal A, ¿sí? Yo tengo un cable que tiene una sección transversal A. Vamos a llamar con N al número de partículas libres portadoras de carga por unidad de volumen. Este número N suele llamarse densidad numérica de los portadores de carga. Supongamos que cada partícula transporta una carga Q y se mueve con una velocidad de desplazamiento BD. En un tiempo delta T, todas las partículas contenidas en el volumen fíjense que va a ser A por la velocidad por el tiempo que tarda en desplazarse, que pasan a través del área A de la figura. Entonces, el número de partículas en este volumen va a ser N por el área, por la velocidad de desplazamiento por delta T, y la carga total va a ser Q por todo lo que vimos acá, que es N por el área, por la velocidad de desplazamiento por diferencial de tiempo.
Entonces, yo puedo decir, la corriente, la definición era dQ sobre dt. Si yo pongo el dQ en función de lo que vimos recién, fíjense que me va a quedar Q por N por A por BD por delta T sobre delta T, los deltas se va y me queda esta corriente que tengo acá. Que esta relación es entre la intensidad y la velocidad de desplazamiento. O sea que si yo conozco la corriente que pasa por un conductor, a través de esta ecuación podría calcular la velocidad de desplazamiento de los electrones, ¿sí? Que pasan a través de cierta área A. Vamos a ver algo que la corriente por unidad de área de la sección transversal se denomina densidad de corriente J. O sea que vamos a definir que la densidad de corriente va a ser la corriente por unidad de área. O sea que J es corriente sobre área. Esta ecuación, no, a ver, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ver ahora resistencia y ley de Ohm. Vamos a ver un poquito más y ya después cortamos. Resistencia y ley de Ohm. La corriente en un conductor viene impulsada por un campo eléctrico E dentro del conductor, que va a ejercer una fuerza Q por E sobre las cargas libres. Como el campo posee la dirección y el sentido de la fuerza que actúa sobre una carga positiva, esta va a ser la dirección de la corriente. En la figura que tenemos acá, se muestra un segmento de cable que tiene una longitud delta L y podemos ver la sección transversal de área A, por el cual va a circular la corriente. Si la corriente circula por acá adentro. Como el campo eléctrico está siempre dirigido de las regiones de mayor potencial hacia las regiones de menor potencial, si yo digo que este es el punto A y yo digo que este es el punto B, el punto A va a tener un potencial A, el punto B va a tener un potencial B, y el potencial de A va a ser mayor que el potencial del punto B. ¿Sí? Entonces, si consideramos la corriente como el flujo de las cargas positivas, estas cargas positivas se mueven en la dirección y el sentido el que en potencial decrece. Suponiendo que el campo eléctrico E es una constante a través del segmento, yo puedo decir que la diferencia de potencial entre los puntos A y B, yo digo que la diferencia de potencial entre A y B va a ser el potencial en A menos el potencial de B, puedo decir que es E por delta L, que es este desplazamiento. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que B era E por D? Entonces digo que es E por el desplazamiento delta L. El cociente entre la caída de potencial y la intensidad de corriente se llama resistencia del segmento. Yo voy a definir que resistencia es potencial sobre corriente. La unidad de la resistencia es el ohm. La unidad de la resistencia es el ohm, ¿sí? Que es la letra omega. Para muchos materiales, esa resistencia no depende de la caída de voltaje o de la intensidad. Estos materiales, en los que se incluyen la mayor parte de los metales, se denominan materiales óhmicos. En los materiales óhmicos, la caída de potencial a través de una porción de conductor es proporcional a la corriente, ¿sí? Ahora se los voy a explicar bien. Pero hay otros materiales que son materiales no óhmicos. La resistencia depende de la corriente, de modo que no es proporcional a la corriente. Fíjense, acá en la figura 4 tenemos la gráfica de corriente en función de la tensión para un material óhmico y acá para un material no óhmico. En el material óhmico, como los metales, fíjense que la corriente, la resistencia varía en forma lineal. Y en los otros materiales varía en forma no lineal. En estos materiales que varían en forma no lineal, la resistencia se calcula con esta fórmula que tenemos acá. Nosotros vamos a decir que la resistencia es densidad por la longitud del conductor sobre la sección del conductor. ¿Sí? Y esto es muy importante y ahora vamos a ver por qué.
siendo esa letra ρ, una constante de proporcionalidad llamada resistividad del material conductor. La unidad de la resistividad es el ohm por metro. Esa resistividad de cualquier metal depende de la temperatura. Entonces nosotros podemos decir que en ciertos metales esa relación con la temperatura es lineal y existe lo que se denomina coeficiente de temperatura de la resistividad alfa. Entonces nosotros podemos decir que nuestra resistencia también va a variar con la temperatura en esos materiales. Y vamos a decir que la resistencia va a ser igual a la resistencia R0, que es la resistencia a 20 grados, por 1 más alfa delta T, donde alfa es este coeficiente de resistividad por delta T, que es lo que varía la temperatura. Entonces, nosotros tenemos que R es densidad por longitud sobre sección, y esto es como varía la resistencia con la temperatura. La resistividad esa del material se define como la razón de las magnitudes del campo eléctrico y la densidad de corriente J, que es la que vimos recién. O sea que yo puedo decir que ρ es campo sobre J. La unidad de ρ es vol por metro sobre amper. Nosotros, sí. Todo esto en los materiales no ómicos, nomás. Sí. ¿Sí? Okay. Fíjense, nosotros le vamos a decir, nosotros tenemos en los conductores, cada uno de los conductores, según sea plata, oro, aluminio, tungsteno, ¿sí? Van a tener un cierto ρ. Y también tenemos una tabla para alfa, ¿sí? Ustedes van a ver, les van a decir, por ejemplo, tengo un trozo de cobre, ¿sí? Tengo un trozo de cobre de 2 metros. Quiero calcular, este conductor tiene un área de 1 metro cuadrado. Yo quiero calcular la resistencia de este conductor. Entonces ustedes van a decir, R es igual a densidad por L sobre sección, longitud sobre sección. El conductor es de cobre. Vengo acá, el ρ del cobre vale 1,72. ¿Sí? Entonces, 1,72 por 10 a la menos 8, lo multiplico por 2 metros por el área, dividido el área. Y esa me va a dar la resistencia del conductor. ¿Sí? Entonces, fíjense, ustedes tienen que tener en cuenta también la temperatura, porque ustedes, fíjense, supónganse, yo tengo un cable que está alimentando Rosario, por ejemplo. ¿Sí? Ese cable pasa por el medio de un campo. Entonces, yo digo que ese cable, la longitud de ese cable, qué sé yo, son 50 kilómetros. El cable es de cobre. Bueno, tengo el ρ del cobre. Tengo la sección del cable. Vamos a decir que mide 10, vamos a decir que tiene, no sé, 0,5 metros cuadrados la sección. Entonces, yo tengo que tener en cuenta, yo con esto saco la resistencia del cable. ¿Sí? Me va a dar un valor. Pero yo también tengo que tener en cuenta la temperatura. ¿Por qué? Fíjense una cosa. Yo sé que la resistencia varía con la temperatura. Entonces, si esta resistencia que yo calculé acá, la calculé para una temperatura ambiente de 20 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué pasa en pleno verano? Fíjense qué pasa. Este delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Nosotros tomamos como la temperatura inicial 20 grados. En pleno verano, a veces hay una sensación térmica de 50 grados, por ejemplo. ¿Sí? 50 menos 20 es 30. Tengo que buscar el alfa del cobre. Vengo acá, el alfa del cobre. El alfa cobre acá es este que tenemos acá. Y voy a calcular la nueva resistencia. ¿Sí? Entonces la resistencia varía. Supónganse que este cable que está en el medio del campo, en invierno, la temperatura final, en vez de 50 grados, es menos 2 grados bajo cero. O menos 4 grados bajo cero. Menos 4, menos 20, el delta T es menos 24. ¿Sí?
¿qué va a pasar con la resistencia? Varía. ¿Sí? Por el cable que yo tengo. ¿Qué pasa por adentro? Una cierta ¿qué? La carga. Una cierta corriente, ¿sí? Pasa una Corriente. carga, que la carga genera una corriente, ¿sí? Pasa una corriente. Si por el cable pasa una corriente y la resistencia del cable varía en verano y en invierno, ¿qué va a variar en el cable? Fíjense que nosotros recién vimos que la corriente era igual a la tensión dividido la resistencia. ¿Sí? Yo puedo decir que la tensión es corriente por resistencia. Entonces, si la resistencia aumenta o disminuye, ¿qué es lo que varía acá? ¿Cómo puedes repetir, profe? Sí. Nosotros dijimos que la resistencia indudablemente varía con la temperatura. ¿Sí? Después nosotros dijimos que yo tengo un conductor que tiene una cierta resistencia R, por el cual circula una corriente I. Nosotros vimos decir recién que la corriente era la tensión del cable o diferencia de potencial del cable sobre la resistencia. Si yo de esta ecuación despejo B, que es la diferencia de potencial del cable, es I por R. Si la resistencia aumenta o baja, ¿quién es la que va a variar? Va a variar la diferencia de potencial del cable. ¿Va a aumentar o va a bajar? ¿Se entiende? Sí. ¿A qué voy con esto? Supónganse, este cable me alimenta Rosario. ¿Sí? Yo en Rosario quiero tener una tensión de 220 volt, que es la que me da la EPE. ¿Sí? Vamos a hacerle cuenta que la EPE está lejos, está en Rafaela, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo la EPE que está acá en Rafaela y tengo un cable que me trae a Rosario. Resulta que este cable, la resistencia varía, porque el cable es de cobre y el cobre, si estoy a temperatura de 40 grados o de 4 grados bajo cero, varía la resistencia. Si en el cable este que yo tengo acá, tengo una caída de tensión, yo digo que la diferencia de potencial entre este punto A y este punto B, yo digo que la diferencia de potencial entre A y B es I por R, ¿sí? Supongamos que esta diferencia de potencial es 10, ¿sí? Entonces, si yo sé que esta diferencia de potencial es 10, ¿qué quiere decir? Que la EPE me tiene que mandar 230 volt. Porque si yo tengo 230 y en el cable pierdo 10, acá voy a tener 220, que es lo que tengo en Rosario. Pero es importante que yo tenga en cuenta la variación de la resistencia. ¿Por qué? Porque si la resistencia en verano aumenta, ¿qué pasa con la caída de tensión? ¿Aumenta o disminuye en verano? Aumenta. Aumenta. Entonces, si yo antes tenía 10 acá, a lo mejor tengo 15 ahora, o 20. Si yo tengo 20 acá, ¿cuánto voy a tener acá? 200. 230 menos 230. 20, voy a tener 210. Y 210 no es 220, que es lo que me tiene que dar la EP. Si supongamos que en invierno la resistencia bajó, y en lugar de tener 10, paso a tener 2 volt acá. 230 menos 2 son 228. 228 no son 220. Entonces, yo quiero que vean lo importante que es saber cuánto varía la resistencia, porque en función de esa resistencia del cable, la EPE va a tener que ajustar algo acá para que en lugar de mandar 230 mande un poco más o un poco menos para compensar la caída de tensión que yo voy a tener en la línea. ¿Lo ven a eso, chicos? Sí. Bueno, espérenme un segundo que voy a buscar un pañuelito y vengo, ya vengo.
Bueno, chicos, ya estamos acá. Entonces, falta un poquito y ya empezamos con la parte más interesante de circuitos, de corriente eléctrica. Bueno, la energía en los circuitos eléctricos. ¿Ven, chicos, la pantalla? Sí, Sí, sí. se ve. Bueno. Entonces, la energía en los circuitos eléctricos. Consideremos el segmento de alambre de longitud L, ¿sí?, que tenemos acá en la pantalla, y área transversal A, indicado en la figura. El cable transporta una corriente estacionaria I dirigida hacia la derecha, como vemos acá. La carga libre es inicialmente Q y durante el intervalo de tiempo delta T, esta carga sufre un pequeño desplazamiento hacia la derecha. ¿Sí? Fíjense, yo acá tengo la carga esta. Durante un tiempo delta T, esta carga se corrió de este lugar a este nuevo lugar que tenemos ahora. ¿Sí? Este desplazamiento equivale a una cantidad de carga delta Q se haya movido desde el extremo de la izquierda, donde la energía potencial era Q por B, hasta el extremo de la derecha del segmento del cable, en el cual la variación, la energía potencial es Q por el potencial en B. Entonces yo voy a decir que hay una variación de energía, que es delta Q por el potencial en B, menos el potencial en A. Entonces, como el potencial en A es mayor que el potencial en B, recuerden que nosotros decíamos que el campo iba hacia la derecha, el campo siempre va desde el mayor potencial al de menor potencial. Entonces, como el potencial en A es mayor que el B, esto significa una pérdida neta de la energía de potencial de la carga. La energía perdida va a ser menos la variación de energía, por lo tanto va a ser delta Q por B. ¿A dónde? La diferencia de potencial BA menos BB es la caída de potencial de un lado al otro del segmento. La variación temporal de la pérdida de energía potencial va a ser la variación de energía en función del tiempo, menos dU sobre dt, que esto es igual a la variación de carga sobre el tiempo por B. Y es lo que vamos a decir que es igual a, fíjense, delta Q sobre T es corriente, corriente por tensión, me queda I por B. La energía perdida por unidad de tiempo es la potencia P disipada en el segmento conductor. Entonces vamos a definir que la potencia disipada va a ser tensión o diferencia de potencial por corrientes. Si la corriente se expresa en amperes y la diferencia de potencial en voltios, la potencia perdida la vamos a expresar en vatios, ¿sí? Vatios lo vamos a representar con la letra W. Esta ecuación que vimos recién puede aplicarse a cualquier dispositivo del circuito. En un conductor, la energía potencial se disipa como energía térmica. Si yo digo que B es I por R o que I es B sobre R, la ecuación esta que tengo acá la puedo expresar de tres formas distintas, como B por I al cuadrado por R, o B al cuadrado sobre R. A ver. Vamos a ver esto y después ya vamos a cortar acá o hacemos un ejemplo. Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo. FEM y baterías. Con el objeto de mantener una corriente estacionaria en un conductor, necesitamos disponer de un suministro de energía eléctrica. Un aparato o dispositivo que suministra energía eléctrica recibe el nombre de fuente, de fuerza electromotriz. Las letras FEM, que corresponde a fuerza electromotriz, es un término que hoy en día no se suele utilizar. Esta denominación constituye a un abuso del lenguaje, porque no se trata de una fuerza. Ejemplo de estas fuentes son una batería o pila que convierte la energía química en eléctrica, o un generador que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Una batería ideal
es una fuente que mantiene una diferencia de potencial constante entre sus terminales, independientemente del flujo de carga que exista en ellos. La diferencia de potencial entre los terminales de una batería ideal es igual, en valor absoluto, a la fuerza electromotriz de una batería. Entonces, fíjense, en esta figura que tenemos acá, se muestra un circuito sencillo compuesto por una resistencia. Este es el símbolo que le vamos a dar a la resistencia, conectada a una batería ideal, ¿sí? Este es el símbolo de la batería. El palito más largo es el positivo y el otro es el negativo. Fíjense, yo tengo mi batería y tengo la resistencia. ¿Cómo las conecto? La conecto con hilos de alambre o cables, ¿sí? O sea que yo conecto la batería con un cable a la resistencia, y de la resistencia a la batería la vuelvo a conectar con un cable, ¿sí? Estos cables, nosotros decimos que tienen resistencia despreciable, ¿sí? Yo voy a decir que la resistencia del cable es aproximadamente 0. La fuente, esta que tenemos acá, va a mantener una diferencia de potencial entre los puntos A y B, en donde el punto A corresponde al de mayor potencial. Y no hay diferencia de potencial entre A y C, y tampoco tengo diferencia de potencial entre B y D. Por eso yo puedo decir que la tensión que yo tengo en la fuente, o la FEM de la fuente, es la misma que la diferencia de potencial que yo voy a tener en la resistencia, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que si yo tengo una fuente y una resistencia, yo puedo decir que la corriente que circula por mi circuito, ¿a qué va a ser igual? La corriente va a ser la FEM que me entrega la batería sobre la resistencia, ¿sí? Como no tengo resistencia en el cable, no tengo caída de tensión en el cable, por lo tanto, esta tensión que me da la batería va a ser la misma tensión que tenga la resistencia. Por eso yo puedo decir que la corriente va a ser la FEM dividido la resistencia. Bueno, ahí les puse un dibujito de unas baterías. Esta es una batería de moto, esta es una de auto. Tiene un borne positivo y un borne negativo. El borne positivo y el borne negativo. Pero ahora vamos a ver una cosita más y ahí sí ya terminamos. Fíjense, cuando una carga delta Q fluye a través de la fuente de FEM, su energía potencial se ve aumentada en la cantidad delta Q por la FEM. En consecuencia, la carga fluye a través de la resistencia, donde esta energía potencial se disipa como energía térmica. Ahora lo vemos eso. El ritmo con que la fuente de FEM suministra energía es la potencia de salida. O sea que yo voy a decir que la potencia que me entrega la fuente va a ser la variación de carga en función del tiempo. La variación de carga en función del tiempo es la corriente por la FEM. Yo voy a decir que la potencia de la batería va a ser la tensión que entrega por la corriente que entrega. En una batería real, la diferencia de potencial entre los bornes de la batería, denominada tensión en bornes, no es igual al valor de la FEM de la batería, ¿sí? Fíjense una cosa, yo acá tengo la batería, que es como la batería que vimos acá, ¿sí? Este es el borne positivo, este es el borne negativo. Yo tengo el borne positivo y el borne negativo. Si ustedes se fijan, la batería tiene una FEM y aparte tiene una resistencia interna, ¿sí? O sea que adentro de esta batería yo tengo, entre el borne positivo y el negativo, tengo la FEM y tengo una resistencia interna. Esta es la FEM y la resistencia interna. Entonces, consideremos el circuito formado por la batería real y una resistencia como muestra la figura, ¿sí? O sea que esta es la batería y una resistencia externa a la batería. Si la corriente se varía modificando esta resistencia y se mide la tensión en bornes, resulta que esta decrece ligeramente a medida que crece la intensidad de corriente.
es como si existiera una pequeña resistencia dentro de la batería. Claro, ¿qué me está diciendo? Fíjense, yo digo, esta batería tiene una resistencia interna y tiene una FEM acá. ¿Sí? Vamos a decir, qué sé yo, esta FEM acá tiene un valor de 10. La FEM, la corriente, sale del terminal positivo, ¿sí? O sea que va del positivo, va para arriba la corriente. Por eso fíjense que la corriente va a salir del positivo, da toda la vuelta y vuelve a entrar por el negativo. La corriente esta va a pasar a través de la resistencia interna. El borne por donde entra, vamos a decir que es el borne positivo, y sale por el negativo, ¿sí? Entonces fíjense, yo voy a decir que la tensión en bornes de la batería va a ser igual, fíjense, a la tensión en el terminal A menos la tensión en el terminal B, ¿sí? La tensión en A menos la tensión en B va a ser la tensión en bornes de la batería. Entonces yo me voy a parar en A y voy a ir hasta B. Vengo, me choco con el negativo de la resistencia y voy a decir que menos la corriente por la resistencia interna, sigo caminando, me choco con el positivo de la FEM más la FEM. Entonces, fíjense que la tensión en bornes de la batería va a ser menos la corriente por la resistencia interna por la FEM. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la corriente varía, ¿qué va a pasar con la tensión en bornes? Si yo digo, por ejemplo, que la corriente aumenta, ¿qué pasa con la tensión en bornes de la batería? Se hace más chica. Se hace más chica. Y si la corriente disminuye, Será más grande. se hace más grande, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esa resistencia interna que tiene la batería, ¿sí? Entonces, fíjense, bueno, acá, esta cuenta que les hice acá, es la misma que está acá. Acá fíjense que dice, por lo tanto, la tensión en bornes es BA menos BB, es la FEM menos la corriente por la resistencia. Entonces, fíjense, si yo digo que la tensión en bornes de la batería es igual a la tensión en la resistencia, yo digo que la tensión en la resistencia, esperen que vamos a borrar. Yo digo que entre este punto y este punto tengo la tensión en la resistencia. Entonces yo voy a decir que la tensión en bornes va a ser igual a la tensión en la resistencia externa, ¿sí? La tensión en la resistencia externa, BR, es la corriente por la resistencia externa. Y la tensión en bornes es la que calculamos recién, que eran la FEM menos la corriente por I. Entonces fíjense, si yo digo que I por R es igual a la FEM menos la corriente por I, yo de esta fórmula puedo, despejando la corriente, me va a quedar que la corriente de mi circuito va a ser la FEM dividido la resistencia externa más la resistencia interna de la batería, ¿sí? Entonces, a veces hay que comprobar que la tensión en bornes, cuando se extrae corriente, por ejemplo, tratando de arrancar un auto. Si yo quiero arrancar un auto y veo que la tensión en bornes baja considerablemente, es una prueba de que la batería posee una alta resistencia interna y por lo tanto es de baja calidad. Frecuentemente, las baterías se especifican en amperios hora, lo que indica la carga total que puede suministrar la batería. ¿Qué me está diciendo? Por ejemplo, si una batería es de 1 ampere hora, me está diciendo que lo vamos a pasar, 1 ampere es 1 coulomb sobre segundo, hora lo multiplico por 3600 para pasarlo, y fíjense que me queda 1 ampere hora sería de 3600 coulomb. La energía total almacenada en la batería es la carga total multiplicada por la FEM. Entonces decimos que la energía es la carga por la FEM. Chicos, esta es la parte de teoría que teníamos que ver de corriente eléctrica. Ya la próxima clase tenemos que empezar con problemas, ¿sí? La parte de los problemas van a ver que es muy simple.